en este momento a la fama con Gerardo Salinas. Entrevistas y buena información con gente importante de tu comunidad. Quizá no los has visto en la televisión, pero juegan un papel importante en tu vecindario. A la fama con Gerardo Salinas. Adelante, Gerardo, el escenario es tuyo. Qué linda está la tarde, la mañana, la noche en que vengo a saludarlos, porque sabemos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, de Chicago, de Estados Unidos, del planeta Tierra. Así de que para los que es de tarde, pues feliz tarde. Para los que nos están escuchando ya por la mañana, pues feliz mañana. Y para los que están por ahí en la medianoche, pues feliz noche. Así de que el internet, la radio por internet, cruzando fronteras, a una radio que no conoce de fronteras ni de límites, porque el internet rompe y pasa las fronteras y barreras que existen. Así de que bendecidos y felices de saludarlos hoy jueves a la fama con Gerardo Salinas a través de la radiola26.com y stereodj.com. El día de hoy me da mucho gusto tener de invitado a un hombre muy activo, a un hombre que tiene un corazón muy grande, que vive para servir a su pueblo, a su comunidad, para defenderlos de la injusticia, luchar por la igualdad, por los respetos, por el respeto hacia la vida, hacia los derechos, libertad, justicia. Así de que le doy la bienvenida al padre José Landaverde, muy conocido aquí en Chicago y en muchas otras partes. Padre, bienvenido, gracias por el tiempo que nos regala. ¿Cómo está usted? Buenos días, Gerardo, muchísimas gracias por invitarme a su programa, ¿verdad? Y pues un saludo, como usted dice, en un día tan maravilloso y tan bonito como hoy, ¿verdad? A toda su audiencia. Claro, padre, un día muy bonito, muy bendecido, y muchas veces queremos encontrar una razón especial, ¿verdad? Para decir, bueno, es que es un día bendecido porque me regalaron X cosa, porque me dieron, no sé, una super noticia de un super trabajo, pero no hay que buscar la bendición solamente en eso, ¿verdad? Usted creo que nos puede dar esas palabras de aliento, de esperanza, de motivación, de que el despertar, el respirar en un nuevo día, el ser testigo del hoy, eso ya es una bendición. Y de que no esperemos que nos caiga dinero del cielo o alguna noticia súper grande, ¿no? Para decir, oh, eso fue una bendición. Y si durante el día no recibo una noticia así, es que no soy bendecida. Sí, pues usted mismo, como lo acaba de mencionar, ¿verdad? Bueno, Dios, ¿verdad? En las cosas más sencillas y más pequeñas, ahí es donde se está frecuentemente manifestando, ¿verdad? Y realmente el que estemos vivos, el que estemos siendo testigos, ¿verdad? De lo que está pasando en estos momentos, esa ya es la bendición más grande de que Dios nos da y nos enseña desde la doctrina de su creación, ¿verdad? Claro, el amor de Dios, ¿no? El poder de Dios, que como dicen, sin la voluntad, sin el amor de Dios no se mueve nada, ¿no? Así de que por mucha inteligencia que uno diga que uno tiene, poder económico, poder político, etcétera, si Dios no nos da el privilegio de amanecer, no podemos hacer nada. Exacto, y el ser testigo de las cosas que están pasando en estos momentos, ¿verdad? Como están pasando cosas que traen pecado, están pasando cosas que Dios nos la está poniendo, de que ya son vientos de nuevas liberaciones, ¿verdad? Que nunca, jamás en la vida lo íbamos a imaginar verlo, ¿verdad? El tener pues un papa como el que tenemos hoy, ¿verdad? El tener, ya ver una sociedad que está escuchando que sí hay posibilidades de que el mundo cambie, ¿verdad? Exacto. ¿Aló? Sí, exacto. Sí. Un mundo de esperanza, de amor, de igualdad, de justicia. Sabemos que el mundo no es perfecto, pero que si todos ponemos nuestro granito de arena, nuestra esperanza, nuestra paciencia, nuestra tolerancia, la humildad,
sabemos que el mundo puede estar mucho mejor, ¿no? En varios aspectos, tanto en cuanto al cuidado a nuestro medio ambiente, en cuanto a respetar, ¿no?, el derecho a la vida, la libertad de expresión. Escuchamos en Europa, ¿no?, en el Medio Oriente, los conflictos de guerra. Entonces, es ahí donde decimos la paciencia, la tolerancia, el amor de Dios es el que nos hace falta practicar más para tener ese mundo más estable y más en más armonía y más lleno de esperanza y de amor. Exacto. Sí. Padre, la visita de nuestro Papa, del Papa Francisco a Estados Unidos. El tema de estos días, de esta semana en Estados Unidos, ya desde el fin de semana pasado por su visita a Cuba, ahora en Estados Unidos, donde ayer se reunió con el presidente Obama en la Casa Blanca, ante aproximadamente unos 15,000 visitantes que estuvieron en la Casa Blanca, en los jardines, presenciando su discurso, tanto del Papa como de Obama. El Papa Francisco, cuando Obama lo presenta, lo introduce, le da la bienvenida al Papa a Estados Unidos oficialmente, me gustaron mucho unas palabras que dijo. El agradecimiento al presidente por haberlo presentado, ¿verdad? Y él, como dijo él, gracias por invitarme, soy hijo de padres inmigrantes, ¿no? Estoy aquí como padre de hijos inmigrantes en un país, en una nación que fue mayormente fundada por inmigrantes. ¿Qué mensaje usted interpreta con estas palabras que el Papa Francisco da el día de ayer? Primero son unas palabras profundas de humildad de el Papa Francisco, ¿verdad? De un llamado profundo a reconocer a todas las sociedades, ¿verdad? Tanto como pobres y ricos, los dominantes, de que somos un pueblo que constantemente emigra y camina hacia nuevas realidades, ¿verdad? Y que la situación que se está dando en los Estados Unidos es una situación en veces triste, en cómo los pueblos migrantes y peregrinos hemos sido tratados, ¿verdad?, por los sistemas ya establecidos, ¿verdad? Entonces, cuando el Papa dice estas palabras directamente, es un llamado a todos aquellos que son cristianos y no cristianos a reconocer y a transformarse, ¿verdad? Pero es una forma como el Papa Francisco persuade y habla especialmente con los políticos del sistema, para decirles de que se tiene que trabajar a la conversión, ¿verdad? Y él, en una de las homilías en Cuba, ¿verdad?, habló acerca de cómo Zaqueo estaba ahí, ¿verdad? Era un publicano, nadie lo quería porque se cobraba los impuestos para dárselos a los romanos, ¿verdad? Exacto. Le quitaba los impuestos a los judíos pobres y se los daba a los romanos. Igual exacto. Lo que está pasando en América Latina con nosotros y aquí con los demócratas, que le quitan los impuestos, y los republicanos a los pobres, a los inmigrantes, y se los entregan a los ricos, ¿verdad? Entonces, que hay que ver a estas personas, y él habla de que Jesús vio a Zaqueo con una mirada profunda, de misericordia, de amor, pero que en esa mirada Zaqueo identificó que nadie lo había visto de esa forma, ¿verdad? Entonces, igual el Papa Francisco hoy, al nomás pararse en la Casa Blanca y comenzar ese discurso así, está viendo a este sistema con misericordia, compasión y amor, y le está diciendo que tienen que transformarlos porque Cristo los ama y que Cristo ha tomado la opción por los pobres y por los que más sufren. Y aquí, en el contexto de este país, es el pueblo emigrante, y el Papa les dice, bueno, yo, hijo de migrantes, ¿verdad? Sí. Y me encuentro en un país establecido por emigrantes.
el llamado profundo a reconocer a todos los sectores políticos de esta sociedad, claro, sectores políticos, ricos, pobres, a reconocer de que somos un pueblo instituido, emigrante, y que eso es el pueblo de Dios. Claro. ¿Verdad? Y es sí, un llamado a la reconciliación, a la misericordia y al perdón, ¿verdad? Especialmente en un país en donde hay mucho odio, y el odio quizás porque nadie, el ejemplo de Donald Trump, sus papás fueron emigrantes y todo, aquí nadie deja de ser emigrante, es la contaminación del pecado que se ha tomado los corazones de estos individuos a través del dinero, el poder y el materialismo, y es donde el Papa Francisco profundamente les hace ese llamado a convertirse, ¿verdad? Claro, hubo una palabra que escuché varias veces que mencionó, fue la tolerancia. Exacto. Y pues, mire, y hoy directamente aquí en los Estados Unidos y en el mundo están sorprendidos en la misma iglesia, ¿verdad? Interiormente, porque este no es el Papa de unos, este es el Papa de todos los pobres, sean cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, este Papa es de todos, porque está hablando por todos aquellos, siendo el Papa, que no tienen voz. El Papa Francisco toma la misma posición de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Yo he estado escuchando desde hace 6 meses frecuentemente las homilías del Papa Francisco, y son la misma retórica de Monseñor Óscar Romero, de que Dios se manifiesta y que Dios incluye a todos los pobres, a los marginados y a los más humildes, y que el papel de Dios en Jesús es de que nos enseña el ejemplo que tenemos que ser servidores, que si no servimos a nadie, no servimos para vivir, ¿verdad? Claro, y el ejemplo que nos da Dios es como Jesús, ¿verdad? Siendo su hijo, siendo rey del mundo, nace en el lugar más humilde del mundo. Exacto, y más allá, el Papa nos habla de un reto, ¿verdad? Que Jesús nos dejó un reto grandísimo, ¿verdad? Y nos pone muchos ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo, estaba escuchando una homilía de él, ¿verdad? El pasaje, el bíblico ahí en donde, en el Santo Evangelio, en donde Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? De qué venían discutiendo en el camino, ¿verdad? Entonces venían discutiendo quién va a ser el primero, el último. Jesús, el Papa nos da ese ejemplo del Santo Evangelio en donde Jesús nos dice que el que quiera salvar la vida por seguir el camino de Jesús, servir a los demás, ¿verdad? Va a ser el primero, y los que quieran ser los primeros van a ser los últimos. ¿De qué se trata esto? Es de que se trata de que tenemos que seguir esta lucha permanente por limpiar el pecado de nuestras vidas, que es luchar por un mundo mejor, transformar el sistema, crear nuevas conciencias, y ahí va todo lo que se llama el medio ambiente, las corporaciones, la explotación y todo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, es ese llamado profundo a cambiar totalmente el sistema y a denunciar las injusticias, ¿verdad? Y a estar con el pueblo que más sufre. Y ese es el llamado que Jesús, que el Papa está él hablando de eso frecuentemente, y esto le da nervios. ¿A quienes se han puesto nerviosos aquí? Las cadenas de televisión grandes como Fox News, las cadenas grandes de televisión como Univision, CNN, y todo eso están nerviosos porque ellos han sido portavoces, voceros del demonio, ¿verdad? En el mundo. Ahora, cuando me refiero al demonio, es del pecado, de los ricos, del capitalismo, de todos los que han contribuido para destruir el mundo, que es la muerte, ¿verdad? Y hoy cuando escuchan el Papa hablar de la vida, de una esperanza, del estar con los que están más marginados, eso les da nervios a ellos, ¿verdad? Están ahorita
tambaleando. Si usted los mira aquí, si usted se mete a las redes sociales de todas estas gentes de las que le estoy hablando, hombre, ahí están poniendo un montón de lo que siempre han hecho, ¿verdad? Tratar de engañar a la gente con tonterías, ¿verdad? Pero con el Papa no están pudiendo, porque el Papa está enraizado en Cristo Jesús, y es donde está el pueblo de Dios, y está en todos los corazones de la gente, ¿verdad? O sea que no hayan cómo hacer para poner una cadena de televisión para hablar cosas más del Papa, porque no van a poder. Exactamente, ¿verdad? Un Papa liberal, un Papa que ha venido a renovar, a darle más vida, porque hay aquellos que opinan, ¿verdad?, que la Iglesia antes del Papa Francisco estaba pasando por una crisis muy fuerte, que estaba cayendo, estaba perdiendo a seguidores, feligreses, y con el nombramiento del Papa, como usted menciona, ¿no?, esa humildad que tiene un Papa liberal de acercarse a su gente, de creer que él está para servir a su pueblo, ¿verdad? Como ayer escuchaba en el periódico New York Times de aquí de Estados Unidos, de Nueva York, que decía, ahora que va a estar viajando para Nueva York mañana, que hay un dispositivo muy grande de seguridad, mucha seguridad, y decía uno de los encargados de la seguridad, el problema no va a ser, o el reto más grande no va a ser mantener a la gente alejada del Papa, sino al Papa mantenerlo alejado de la gente, ¿verdad? Porque él rompe los protocolos para pararse, para saludar a la gente. Él no se cree una estrella, alguien inalcanzable, ¿no? Él está allí al lado del que lo necesita, del que quiere abrazarlo, saludarlo. Sí, bueno, es que el Papa, aparte de todos esos detalles, el Papa es un individuo directamente con una formación como deberían de haber sido formados todos aquellos que intentan ser religiosos, ¿verdad? Cuando yo digo intentan hacer religiosos, es de que habemos muchas personas que hemos sido consagrados, sacerdotes o religiosos o cosas así, pero nomás estamos haciendo un intento porque no estamos decididos a acompañar al pueblo de Dios en todos sus procesos. Y un pastor, el primer paso para ser seguidor de Cristo es de que tiene que estar decidido a morir por el santo evangelio. Así pero es. No a ser un individuo fundamentalista, a tener una mentalidad liberadora, ¿verdad? Porque es muy diferente ser liberal a liberador, ¿verdad? Lo que es el Papa Francisco es liberador. Liberador es el evangelio que libera a todos aquellos que están oprimidos por los sistemas que los han atrapado para explotarlos, para tenerlos ahí bajo todo un control, ¿verdad? Y bajo el control del pecado, y cuando sale una palabra liberadora, estos explotan, ¿verdad? Y es ahí donde estamos hablando de los medios de comunicación grandísimos, ¿verdad? Porque están sorprendidos. Yo sé que Univisión y todas esas cadenas no quisieran estar comunicando lo que el Papa dijo en Cuba, ¿verdad? Que esperaban de que el Papa llegara y regañara a Raúl Castro y a todos esos. Y las primeras palabras que dijo en Cuba es dijo a Raúl, a su hermano, le dijo un saludo cordial. Claro. A su hermano, sí. ¿verdad? Vamos a una pausa, perdón que lo interrumpa, vamos a una pausa y regresamos rapidito para seguir continuando con el tema de la visita del Papa en Cuba y en Estados Unidos. Ya regresamos, amigos, a través de la radiola26.com. Radiola26.com. Ya estamos de regreso a La Fama con Gerardo Salinas. Gracias por seguir allí, escuchándonos, conectados a través de su computadora, de su celular, de su tableta, de cualquiera que sea su dispositivo. Gracias por su sintonía. Continuamos con el padre José Landaverde, aquí de Chicago, que nos está apoyando, nos está ayudando a entender más claro a nuestro Papa, al Papa Francisco, su misión en Estados Unidos, la visita que está teniendo en Estados Unidos, donde ayer se reunió en la Casa Blanca y donde hoy se va a reunir con más líderes del Congreso para seguir hablando y abogando
por la justicia, por la igualdad, por el respeto a los demás, la inclusión. Nos quedamos, padre, hablando en la visita de el Papa Francisco en Cuba, donde usted menciona en las grandes cadenas de televisión esperaban que el Papa le diera una jalada de orejas, un fuerte sermón a Raúl Castro en Cuba. Bueno, primero el Papa, si usted se fijó en muchas de sus homilías y en el discurso, en el diálogo que tuvo en Cuba, lo primero que él enfatizó es decirle al pueblo cubano: no cambien, sigan con ese espíritu de solidaridad los unos con los otros. Y recordó bien las palabras de Juan Pablo II, que dijo: y se espera de que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo, ¿verdad? Claro. Y habló bien frecuentemente de que Cuba es un ejemplo grandísimo, y recordó frecuentemente en sus palabras a José Martí, ¿verdad? Ese liberador, ¿verdad? y igual fue cuando estuvo en Sudamérica, y en Bolivia recordó a Simón Bolívar. Hoy ahí él recordó a José Martí y a todos aquellos santos y personas en Cuba que dieron sus vidas luchando por la liberación del pueblo cubano, para que tuviera una cultura de liberación la que Cuba tiene hoy. Aparte de eso, el primer día que llegó, después de un minuto de hablar, se dirigió hacia Raúl Castro y le dijo un saludo fraterno a su hermano Fidel, ¿verdad? Y al siguiente día fue y lo visitó. Entonces esto nos da a nosotros algo que pensar, ¿verdad? Algo que pensar de que el Papa ha visitado y ha parado en los lugares que han sido estrellas de liberación para todos aquellos que somos pobres, marginados y totalmente excluidos, ¿verdad? Y que también nos trae ese mensaje que el mundo ya tiene que ser totalmente diferente, que ya no tiene que ser ese mundo en el que hemos vivido engañados por todas las fuerzas del pecado, ¿verdad? Por todas las fuerzas del demonio que han tenido ellos en sus manos muchos instrumentos para manipular a la sociedad y mancharla del pecado, ¿verdad? De que todos esos nosotros somos hijos de Dios, todos. Lastimosamente el pecado nos ha manchado, ¿verdad? Y ese pecado que nos ha manchado se llama el egoísmo, el capitalismo, la avaricia y el oprimir y explotar a otros hermanos para mantener un sistema como es los imperios, ¿verdad? Como los Estados Unidos. Y hoy pues todos estos medios de comunicación, yo le digo, Univisión, Telemundo, todos esos, con el perdón y el respeto de ellos, ¿verdad? Y todos estos periodistas que por años han estado totalmente engañados, ¿verdad? Engañados, porque yo le he dicho que Jorge Ramos haya dicho algo del Papa, ¿verdad? No. Bueno, están borrados, porque no hubiesen querido pasar lo que en los medios, lo que el Papa está diciendo, pero esta es la palabra de Dios. Este es un Papa que le pertenece al pueblo de Dios, y esto no lo pueden parar medios de comunicación, ¿verdad? Porque es el pueblo ahí. Nosotros los pobres estamos aquí en Chicago, el Papa está en Washington o en donde ande, pero estamos llenos de alegría y de gozo. Yo me pongo hasta a llorar, ¿me entiende? Porque nunca esperé ver esto tan lindo, en que los pobres hoy tenemos una voz. Una voz. Antes la veíamos allá con Hugo Chávez, pensábamos que estaba loco. Muchos. Pero no, aquí estamos viendo que tenemos una voz, ¿verdad? Como fue Oscar Romero en aquellos tiempos allá en El Salvador para los salvadoreños. Exacto, ¿verdad? Esa voz, esa reconciliación y esa igualdad de que, como el Papa nos ha dado con sus ejemplos, ¿no? Lo mismo le da a él tal vez sentarse a cenar, a comer, a platicar con un presidente, con el presidente o el hombre más poderoso que gobierna la nación más poderosa del mundo, como es Estados Unidos, así como otros gobernantes del mundo. Lo mismo le da a él sentarse a platicar con ellos que sentarse en la mesa del pobre,
del humilde, del marginado, ¿no? La reconciliación Los desamparados. con los desamparados, ¿verdad? Eso. Mira, hoy en la tarde va a estar en una comida que les hacen a los homeless ahí en la Catedral de San Patrick en Washington. Lo invitaron a comer los burgueses ahí, Nancy Pelosi, Boehner y todo eso, y el Papa les dijo, bueno, yo no tengo tiempo para ir a perder con ustedes, pues tengo que irle a dar de comer a los que ustedes han marginado aquí en este país y tienen miseria, ¿verdad? Claro, él salió de los protocolos, ¿no? De despreciar o de decir no, ¿verdad?, al rico y decir sí al necesitado. Yo vengo por mi causa, por mi misión, que es inclusión, a servir, ¿verdad? Y no a que me sirvan, no sentarme a comer con los ricos, sino con los pobres. Sí, y pues y es un ejemplo cuando hablábamos en el principio en esta entrevista, que es ser un buen pastor, ¿verdad? Un buen pastor no es aquel que solo se dedica a predicar y a comprar un buen carro y a vivir lujo y a que lo trate la gente todo el tiempo con un gran respeto ahí, como que ese es el padre, el pastor, o que el buen pastor es aquel que acompaña los procesos de sufrimiento de la gente y está ahí no para ser servido de ellos, no que para servir, ¿verdad? Para servir y crecer conjuntamente con ellos. Ese es un buen pastor y ese es el llamado del amor, la misericordia y la compasión, ¿verdad? Que es el principio y la semilla para caminar los caminos de paz, justicia, ¿verdad? Y amor y libertad, ¿verdad? El Papa es un libertador, ¿verdad? Es un libertador porque nos trae lo que se llama la inclusión en todo, ¿verdad? Nos trae ese mensaje, el mismo mensaje de Jesús, el mismo mensaje de la doctrina de Dios, que en la doctrina de Dios todos somos hijos de Dios y Dios nos mira primero a todos antes de que nosotros nos veamos, y en esa mirada que Dios nos da, nos mira iguales a todos y todas, ¿verdad? Entonces es la doctrina de Dios, es el mensaje que el Papa Francisco nos está trayendo, ¿verdad? Claro. Así es, padre. Otra de las visitas, otra de las razones de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, ¿verdad? Además de reunirse y luchar y abogar por la igualdad, que ya hemos hablado, fue el venir a canonizar al primer católico en Estados Unidos. El primer latino canonizado en Estados Unidos por un papa. Ha habido opiniones a favor y en contra por esta canonización. ¿Usted qué nos puede decir sobre este hecho que se llevó a cabo el día de ayer? Bueno, el primer latino canonizado en Estados Unidos católico, quiere decir que no hemos venido muchos latinos muy buenos católicos a Estados Unidos. No, ¿verdad? Todos estamos siguiendo lo que el sistema nos dice, ¿va? Exacto. Y olvidándonos de los pobres, de los mismos emigrantes y todo eso. Bueno, no, mira, la canonización de este fraile franciscano, ¿verdad? El fraile franciscano fue uno de los primeros que llega allí por toda esa área de California como misionero. Se enfrentaba a una situación bien difícil él, ¿verdad? La primera situación difícil que él enfrentaba en esos años era, bueno, que a los indígenas los estaban matando y que él tenía que enfrentar ambas estructuras, no estructuras a los que perseguían a los indígenas, ¿verdad? Y también establecer sus misiones, ¿verdad? Y respetar sus culturas y todo eso. En esa época todavía, quizás eso era México, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí él tuvo que hacer en esas épocas un trabajo profundo de evangelización junto con los demás frailes, ¿verdad? Que también muchos de esos frailes
fueron algunos de ellos también muertos, ¿verdad? Para mantener el balance sobre lo que estaba pasando en esas épocas, pero él tomó una opción por lo que era la cultura, los indígenas y todo eso. Yo diría que a todos los que están criticando la canonización de este fraile, se deberían de meter un poco a estudiar lo que es la historia, ¿verdad? Profundamente, especialmente en ámbitos de la iglesia, ¿verdad? Claro. Porque la controversia es de que porque él permitió de que masacraran a muchos indígenas. Bueno, él era un pastor, este fraile tanto trabajaba con un grupo como con el otro y lo llamaba a la reconciliación, pero tomó mucha opción por los hermanos indígenas, ¿verdad? Por nuestras comunidades, por nosotros que somos indígenas. Bueno, pero llegando a la canonización de él, ¿verdad? El Papa viene y canoniza el primer hispano, ¿verdad? Misionero franciscano. Exacto. En los Estados Unidos, ¿verdad? El Exacto, Papa, sí. para canonizarlo, primero ese fue un proceso canónico de los peritos de la iglesia y muchas documentaciones que tienen que pasar, y él nomás viene a desempeñar una obligación pastoral, ¿verdad? Que es canonizar a un individuo que fue ejemplo y que muchos de nosotros latinos tenemos que seguir ese ejemplo, luchando por llevar el evangelio a los que más lo necesitan, a los más vulnerables, ¿verdad? Y yo creo que es ahí en donde mucha gente no está entendiendo este contexto, ¿verdad? Es como un grupo de gente de aquí de Chicago, que se fue de aquí de Chicago, que dijeron vamos a caminar de Filadelfia a Washington porque le vamos a ir a exigir al Papa que le diga a Obama de la reforma migratoria. A este Papa no le tienen que decir nada de eso. Él está más consciente que nosotros, aunque todos esos activistas, ¿verdad? Profundamente más de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo digo de que hoy tenemos nosotros que regocijarnos de alegría, ¿verdad? De tener un individuo como el obispo de Roma, que directamente es la voz para todos aquellos que estamos totalmente, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? Y algunos mexicanos jodidos o fregados, de que nos representa a los que estamos más vulnerables, ¿verdad? Los que todo el tiempo hemos sido excluidos, hemos sido marginados, hemos sido tratados mal. El Papa no le tenemos que decir absolutamente nada porque él ya sabe lo que él tiene que hacer. No estamos hablando con un Benedicto XVI, no estamos hablando con Ratzinger, no estamos hablando con Juan Pablo II, no estamos hablando con todos esos que ignoraban la situación de nosotros como latinoamericanos, ¿verdad? Exacto. Y aparte de eso, estamos hablando de un Papa que es de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Y si hacemos un recuento de los hermanos de la Compañía de Jesús, allá en El Salvador murieron 6 de ellos asesinados, masacrados por el ejército por denunciar las injusticias, ¿verdad? Allá en Sudamérica, pues lo mismo con otros grupos jesuitas. Allá don Fidel, el que fue presidente de Cuba, fue formado por los jesuitas. Allá. Entonces no estamos hablando de un individuo que le tenemos que decir lo que él ya profundamente lo tiene en su alma, ¿verdad? Y que lo va a decir porque es un individuo directamente enviado por Dios para nosotros, ¿verdad? Un regalo de Dios para el pueblo de Dios, el Papa Francisco. Y que ha llegado justo en estos momentos, ¿no? Que el mundo está muy violento, que escuchamos, ¿no? Naciones en conflicto, donde se han perdido muchos valores morales, mucha espiritualidad. Entonces el Papa Francisco llega enviado por Dios, elegido por Dios justo en el momento que el mundo no puede seguir en la dirección que va o que estaba yendo. El cambio no se hace también, ¿verdad?, de un día para otro, pero sí se va sembrando la semilla en el corazón de todos nosotros para que ese cambio se haga. El cambio, y ese cambio se va a generar, y lo grande de todo esto es de que
los que ya no querían ser católicos hoy quieren ser católicos. Exacto. ¿Verdad? Porque entonces por la situación de que hay un individuo que directamente inspira el mensaje profundo de Dios, que es que en momentos de crisis, ¿verdad? En momentos de crisis está trayendo una palabra que es liberadora para todos los sectores, ¿verdad? Para todos los sectores que están oprimidos, porque en este caso también los ricos, los opresores están oprimidos. ¿Por qué? ¿Por qué están oprimidos? Porque viven en un mundo muy pequeño. Piensan que el mundo todo el tiempo va a ser como en el mundo en el que ellos viven, ¿verdad? Claro. Que es ese mundo en el que tienen todo, pero que al mismo tiempo no tienen nada. Poder y dinero. ¿Verdad? Entonces, el mensaje es de que salgan de ese mundo, ¿verdad? Porque ese mundo es muy pequeño. Ese mundo, el tener todo en un momento no significa tenerlo, ¿verdad? Que al mismo momento no tienen nada. Entonces, la tierra, el mundo cambia, ¿verdad? Y cambia profundamente, como nuestras vidas totalmente se van cambiando constantemente al caminar, ¿verdad? Y el mensaje es de que tenemos una nueva esperanza, ¿verdad? Y esa esperanza ya no la van a parar, porque está quedando imprimida en las vidas de todos los seres humanos, como metafóricamente quedó imprimida la foto de unas flores en el manto de Juan Diego y la Virgen cuando se le apareció, ¿verdad? En el cerro del Tepeyac. Así queda imprimida en nuestras vidas, ¿verdad? El mensaje profundo que Dios nos está trayendo a través del Papa Francisco y de otros profetas como es Oscar Romero y muchos otros más, ¿verdad? Porque no hay nada que comparar de Madre Teresa de Calcuta con el Papa Francisco, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta era una mujer de compasión y de misericordia y caritativa, ¿verdad? Hasta ahí. Pero el Papa Francisco es un hombre de compasión, misericordia y amor, y profundo mensaje de transformación a nuestras vidas personales de cada uno y al mundo entero, ¿verdad? Que es totalmente diferente, trascende, va más allá de todo, ¿verdad? De todo, exactamente. Vamos a una última pausa para regresar y ya finalizar el programa. Así de que gracias por su tiempo, padre. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos para seguir hablando sobre la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, para analizarla con el padre, que nos la está explicando muy bien, para que nos quede más claro su visita y el mensaje que este Papa tiene para el mundo. Ya regresamos. Último segmento a la fama con Gerardo Salinas. Si es de que el tiempo se va de bolón ping pong y ya estamos llegando al final. Y le agradecemos a el padre José Landaverde por continuar con nosotros. Padre, para concluir ya con la visita o el tema sobre el Papa, tratar de entenderlo más, porque muchas veces como medios solamente decimos, bueno, el Papa vino, anduvo aquí, anduvo allá, bla, bla, bla. Pero, como usted dice, muchos presentadores, muchas cadenas de comunicación solamente dan la noticia, pero analizar, ¿no? El que la persona que se siente enfrente del televisor, que está detrás de una radio, entienda más allá de cuál es el mensaje, cuál es el contenido de esta visita, ¿no? Todo lo que se involucra desde lo político, lo religioso, lo espiritual. Que gracias por ayudarnos a entenderlo de una forma más clara. Y ¿qué más podemos agregar sobre este Papa? Como es un Papa liberador, un Papa que ha pedido disculpas por la historia, ¿no? de que la Iglesia Católica en el pasado, ¿no? Oprimió o fue fuerte con los grupos indígenas. Él ha pedido disculpas, ha reconocido que tal vez no fue la mejor forma de actuar, que ha habido errores, y ha tenido la humildad de reconocer, ¿no? Nos hemos equivocado y ofrecemos una disculpa, ¿no? Lo reconocemos. Mira, el Papa Francisco nos viene a dejar un mensaje bien claro, que la política, la religión y la espiritualidad
no están divididas ni están separadas, que es la misma cosa. Que Dios tiene una política para nosotros, y esa política es la política de la justicia, es la política de saber gobernar mejor las vidas de cada ser humano a través de la paz, la justicia y el amor y el acompañamiento y la misericordia. Es la política de Dios para nosotros, y nos enseña que la política tiene que cambiar profundamente, y que la política en la que el mundo ha sido manejado ha sido una política muy mala, ¿verdad? Muy mala, porque ha sido la política manejada por las fuerzas del pecado, del demonio, del capitalismo y la destrucción, y está destruyendo el mundo, ¿verdad? Especialmente con el medio ambiente, las corporaciones y todo eso, sangrando la tierra y todo eso. Que esa no es la política de Dios, esa es la política del mal. La política de Dios para nosotros es la misericordia, la compasión, el amor y el cuidado de los unos con los otros. Ese es un mensaje bien claro del Papa para nosotros, ¿verdad? Claro. Y que nosotros tenemos que amarnos para que nosotros podamos transformar este sistema. ¿Y cuál es el amor que el Papa nos está hablando? Amar es sabernos escuchar el uno con el otro, sabernos ver los unos con los otros, tener esa mirada profunda hacia el otro ser humano y reconocer la presencia y la imagen de Dios en cada individuo, y ahí ya nos movemos para construir un mundo mejor. Pero ese es el mensaje del Papa, y especialmente aquí en donde vivimos, en donde constantemente hay racismo, clasismo, egoísmos, hasta en las organizaciones comunitarias, que tú no sirves porque eres esto, que el otro, que te marginamos por eso. El Papa nos trae ese mensaje, que esas tonterías las tenemos que borrar de la mente si queremos verdaderamente seguir el camino de Jesús desde Nazaret y comenzar a tener una vista directa hacia la salvación. Muy bien, Padre, muchísimas gracias por su mensaje, por ayudarnos a entender el mensaje del Papa Francisco más claro. Ahora, regresando a Chicago, actualmente, ¿en qué actividad está involucrado? ¿Algún evento aquí en Chicago? Sabemos que usted siempre está activo, apoyando a la comunidad, luchando día con día. Actualmente, ¿qué está haciendo? ¿Qué planes hay? ¿Qué eventos? ¿Cuál es su próximo misión, compromiso con la comunidad? Bueno, ahorita nosotros estamos siguiendo luchando contra las deportaciones, ¿verdad? Y acompañando a la gente en sus procesos difíciles de separación de sus familias, ¿verdad? Segundo, estamos en la lucha por las personas que necesitan trasplantes de riñón, ¿verdad? Que los hospitales frecuentemente les han rechazado, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando duramente para que el estado de Illinois no pase un amendment, ¿verdad? En una de las legislaciones que dejaría a muchos hermanos y hermanas sin trasplantes, ¿verdad? Porque estamos recibiendo personas. Tenemos una casa aquí en el barrio Las Empacadoras, en el 2057 West de la 51, en donde tenemos una familia en Santuario, y tenemos 5 familias más que están ahí, que han venido de diferentes estados de Estados Unidos a salvar sus vidas a Illinois, a recibir diálisis, ¿verdad? Estamos acompañando a esas familias y tratando de conseguirles sus trasplantes de riñones, ¿verdad? Que es bien duro constantemente estar con ellos, ver la situación que ellos pasan frecuentemente, y estamos en esa lucha, ¿verdad? Que es una lucha directamente por la vida, ¿verdad? Al igual estamos para mantener ese lugar, estamos haciendo nosotros un evento el 3 de octubre, ¿verdad? Que va a ser una pequeñita carmesa ahí, ¿verdad? En el 20004 sur de la Costner, en donde eso va a ser el 3 de octubre de las 7 de la noche en adelante, ¿verdad? Vamos a tener esa carmesa para mantener la casa de diálisis, ¿verdad? De estas personas.
¿verdad? Entonces estamos en esta lucha y es un acompañamiento constante, porque todas estas familias son familias que no tienen documentos, que si nosotros no luchamos a la par de ellos, ellos se nos mueren, ¿verdad? Exacto. Una vez más, ¿dónde va a ser el día, el 3 de octubre? Y de una vez más la dirección, ¿dónde? Y si hay por ahí un número de teléfono para la gente que quiera llamar, más preguntas, apoyar esta causa, para que se unan y para que se comuniquen con ustedes. Sí, mire, va a ser la kermés el sábado 3 de octubre en el 2004 sur de la Coastal Avenue, Chicago, Illinois, 60623, y el teléfono es 630-456-5924, ¿verdad? Ahí el muchacho encargado se llama Rogelio. Entonces, si la organización que organiza es Fe, Vida y Esperanza, ¿verdad? Perfecto. Para todas aquellas personas que también quieren comunicarse con usted, platicar con usted, ¿dónde se pueden comunicar con usted para que quieran apoyarlo en algún evento, voluntarios, etcétera? ¿Dónde se pueden comunicar con usted, padre? Mire, pueden llamar al 773-538-7414. Excelente. Mil gracias por su tiempo que nos regaló el día de hoy. Gracias por ese trabajo que está haciendo, sirviendo a su comunidad. Ya sabe, los micrófonos están abiertos para cualquier mensaje que usted tenga para su comunidad. Gerardo, muchas gracias y bendiciones, y terminando esta entrevista con un día tan bonito y tan lleno de esperanza como nos vemos hoy en estos días. Amén. Muchísimas gracias, un abrazo y bendiciones. Ok, gracias. Amigos, ahí estuvo el padre José Landaverde, un hombre que además de llevar el mensaje de Dios, el amor, la paz, la esperanza, es un hombre que está día con día en la lucha, en el activismo, luchando con los políticos por una reforma migratoria, por el derecho a la vida, ¿no? Como él menciona, el apoyar la donación de órganos para que las personas que necesitan un trasplante puedan recibir un órgano, ya sea riñón, pulmón, cualquiera que sea el órgano que necesiten, el que no importa el estatus legal, el estatus económico, que todos tenemos derecho a la vida, y apoyar estas causas, apoyar estas personas, unirnos juntos, podemos hacer la diferencia. Estamos llegando al final. Solamente para terminar, quiero hacerles una vez más la invitación para todas aquellas personas que viven aquí en Chicago, Illinois, en sus alrededores, suburbios, que gusten acompañarnos este próximo sábado, pasado mañana, en la Feria del Mole. La Feria del Mole, organizada por Universidad Popular, aquí en el corazón de la villita, 2801 Sur Avenida Hamlin. Estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, donde estarán concursando alrededor de 30, 40 personas con su mole. Todo tipo de moles, de cualquier rincón, región de México, no moles dulces, moles picantes. Es el reconocer nuestra cultura, mantenerla viva, el darle un reconocimiento a estas mujeres que día tras día cocinan en su casa, que llevan ese riquísimo platillo a muchas mesas de nuestro país, tanto aquí en Estados Unidos como en México. Así de que los invitamos, habrá música en vivo, por ahí estará un servidor, al igual que nuestra amiga y colega de aquí de la radiola26.com, Elizabeth Dwecker. Ella será la maestra de ceremonia, oficialmente, ella es la maestra de ceremonia, y yo estaré allí apoyándola en este evento como maestro de ceremonia. También por ahí andará nuestro ingeniero de la radiola26.com, que hará acto de presencia. Así de que todos los que gusten, los esperamos. Será ahí al aire libre. Cerrarán una calle ahí en la 2801 Sur Avenida Hamlin. Así de que los esperamos. Si tienen más preguntas, 773-733-50-55. Un abrazo. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia, me pueden llamar, echar un texto al 773-786-8022. En Facebook me pueden encontrar como Gerardo Salinas Enríquez. Y nos vamos. A continuación se quedan en dos idiomas con Martín López y el Monchis y todos sus invitados
en 2 idiomas. Venga, ingeniero, y vámonos porque el tiempo vuela y la vida es muy bonita y hay que disfrutarla al máximo. Así de que vámonos porque todavía estamos vivitos. Así de que lo que venga, a disfrutarlo. Ya nos estaremos encontrando próximamente, si Dios y la vida así lo quieren. Hasta la próxima. Hasta la próxima.